Acá el tema de mi, no sé si decirle conferencia, ¿no? Pero de este compartir con ustedes vivencias, para mí es el del periodismo, que sin duda es una pasión. Creo que no es un trabajo, porque uno puede decir, ay, ¿por qué no me quedé un ratito más a dormir? Para mí es, mi hijo mayor siempre me dice, mamá, vos de cada cosa tenés una idea de qué entrevista hacer. Y así lo vivo realmente la vida diaria. Cuando cumplí 50 años, y les cuento el secreto que ya pasaron 4 desde entonces, mi esposo y mi hijo mayor me hicieron una presentación, saben, como siempre, fotos, recuerdos, bromas, y ahí, después de hablar de los estudios y de la tzavá, yo hice el servicio militar acá en la unidad del portavoz del ejército, decían, por suerte, Hannah decidió ir a un trabajo tranquilo. Por ejemplo, algo que me da la oportunidad de estar con este vocero de los mártires de Al-Aqsa de la Franja de Gaza, acá en un momento de tranquilidad en medio de una guerra entre Israel y Hamas en Belén. Esto fue un día después de la retirada israelí de Gush Katif, de lo que llamamos en hebreo la Itnatkut, la desconexión de la Franja de Gaza, durante la desconexión misma del lado israelí, al día siguiente, por supuesto, con los palestinos, lo cual incluía no movimientos de paz necesariamente para ver cómo se aprovecha la nueva etapa, sino enmascarados que pasaban por los caminos, como ustedes ven, con muy buenas intenciones. Yo mencionaba antes del lado israelí, esto era el día antes, a la entrada de uno de los asentamientos, pero el fuego puede confundir, porque fue una desconexión llevada a cabo sin violencia, pero sin duda eran momentos de mucha tensión, momentos muy difíciles en general para Israel, haya estado uno a favor o en contra de esa decisión política de salir de Gush Katif. Esto en un asentamiento también a la entrada, antes de la salida de Gush Katif, esto ya del lado, o sea, en la etapa palestina, digamos, en uno de los asentamientos, prendían fuego a los invernaderos, que había habido toda una larga negociación para dejarlos a fin de que sirvan de fuente de manutención para muchas familias, y yo veía que les prendían fuego y decía, ¿para qué? ¿Qué ganan con eso? Eso es una de las escenas, con todo esto, como les decía, en la desconexión de la Franja de Gaza. Este hombre en ese momento fue un día simbólico, el primer día que se había anunciado como el comienzo de la retirada israelí de la Franja de Gaza, y esto estamos hablando no en el 2005 cuando fue al final, sino en el 94, simbólicamente ya esa primera fecha fue postergada por problemas, y yo fui ahí, este hombre era un fugitivo, un requerido por Israel de una organización que ya no existe, los halcones del Fatah se llamaba, este hombre era Jamal el-Juji, él hablaba y me decía que es de los moderados de Fatah, yo decía, hoy veis si esta es de los moderados lo que nos espera de los radicales, ¿no? No creo que esté ya entre nosotros, que esté todavía entre nosotros, las balas ahí sobre la mesa, esa era la dinámica en la conversación. Esto cerca de uno de los checkpoints de Israel, es en el camino a Ramallah. Y esto cuando fue el funeral de Yasser Arafat en la Mucata en Ramallah. Todo esto, yo decía, les contaba con medio en broma, que en casa me dicen, mamá, de cada cosa ves una entrevista posible, algo relacionado al periodismo, cada cosa que ves te da una idea para una nota interesante, y la verdad, el tema de fondo es que lo siento como una gran pasión. Y en mi caso está claro que nosotros mismos podemos poner el énfasis, ¿verdad? El ímpetu que damos a lo que hacemos, no solo en mi caso el periodismo, todos ustedes, sea cual sea el camino que elijan seguir en la vida, mucho va a depender, si no todo, de la iniciativa que ustedes tomen. En mi caso es una historia personal que viene la pasión por esto de mi casa. Mi papá, Zichrono Libraja, José Jerosolimsky, fundó el Semanario Hebreo en Uruguay en 1960. Es el único semanario judío de Uruguay, uno de los más antiguos de la prensa judía del mundo, el más antiguo de Uruguay. Son 24 páginas todas las semanas, o sea, es todo un tema realmente sacarlo adelante, no es un pequeño folleto comunitario. Cuando él falleció, lamentablemente, hace ya un poco más de 10 años, yo decidí tomar las riendas para que no desaparezca lo que había sido la obra a la que él dedicó su vida. Y en esto confluyen mis dos mundos, digamos. Por un lado, Israel, yo hice Aliyá en el 79, estoy acá hace 35 años, y por otro, lo que también sigue siendo parte muy grande de mi corazón, Uruguay, porque además el Semanario Hebreo sale en Uruguay. No creo que haya muchos casos de un órgano de prensa que se concibe, se arma en una parte del mundo y luego, de hecho, se imprime en la otra.
Pero independientemente de ese tema, en mi caso personal, de la continuidad, por supuesto el periodismo en sí, como yo no hago solo el Semanario Hebreo, sino que soy corresponsal de medios que no tienen nada que ver con el mundo judío, como la corresponsal aquí, como tienen uno en Londres y otro en China. Y esto no, es realmente un trabajo que permite a veces sentir que uno toca la historia. Fue, por ejemplo, algo muy especial conocer a Yitzhak Rabin. Comparto esa imagen porque para mí es una de las que más atesoro. Esto fue después del atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en el 92. Me dio una entrevista a mí, a otra periodista argentina. ¿Quién se iba a imaginar en ese momento que 2 años después iba a ser el terrible atentado contra la AMIA? En este trabajo también uno ve a veces la traducción en la práctica de dichos que andan volando por allí, como ese que dice que los políticos piensan en las próximas elecciones y los estadistas en las próximas generaciones. Yo creo que Shimon Peres es un ejemplo claro. Y hay también momentos que inclusive en medio de conflicto te hacen sonreír. Acá en una de las últimas, no la última, la anterior, una de las zonas de las épocas de conflicto abierto con Hamas en la Franja de Gaza, yo estaba con otros periodistas recorriendo Beersheba, porque es uno de los blancos de los cohetes disparados desde Gaza, y vemos que está el actor Jon Voight, el padre de Angelina Jolie, para ustedes más fácil eso que él, que ya es mayor, ¿no? Él es muy pro-israelí, yo ya lo había entrevistado, un entusiasmo pro-israelí impresionante. Lo vi ahí en Beersheba, me acerqué y le digo, señor Voight, ¿qué hace usted ahora si suena la alarma? Y me dice, te abrazo y salimos corriendo juntos. Y algo justo salió sacó la foto, me quedó como un lindo recuerdo. Y a veces también, yo decía momentos que te hacen sonreír, como esta contradicción. Esta foto que saqué en un restaurante de Gaza hace años, la mujer vestida, uno piensa enseguida en el Islam radical, no pobre, solo está comiendo, no hizo nada. Pero está ella con el hijab completo y comida súper occidental milanesa con papas fritas. Así que hay esas contradicciones como tantas otras que hay aquí en el terreno. Pero, por supuesto, de fondo, ser periodista en Israel, aparte de las sonrisas que yo le decía, yo siento que es una gran responsabilidad. Mostrar la verdad desde el terreno cuando de fondo hay a menudo una guerra contra Israel en la que se lo presenta como su existencia misma como ilegítima, porque a veces hay ataques y discrepancias que van más allá de la legítima crítica a tal o cual política del gobierno de turno. A veces hay una lucha contra la legitimidad misma de la existencia de Israel. Y yo creo que se lucha contra eso trayendo la verdad desde el terreno. Y eso me hace acordar una frase que me dijo una vez en una entrevista que le hice por Yom Ha'atzmaut, el escritor argentino, judío Marcos Aguinis, que me dijo, Israel es imperfecto pero ejemplar. Yo creo que tiene muchísima razón. Y para mostrar parte de eso, se puede compartir a través de los medios. Claro que no todo depende de la voluntad del corresponsal, mucho depende también de lo que la redacción acepte o considere oportuno publicar. En el caso de Uruguay, como yo dirijo el Semanario Hebreo y tengo mis columnas de opinión, ahí sí la decisión es solo mía. Mostrar las cosas desde el terreno. Un atentado en Jerusalén, la pareja de ahí abajo a la derecha, somos mi esposo y yo. Nos habíamos separado esa mañana fue hace unos años, repartir a los chicos, que eran chicos en ese momento, entre el GAN, ¿no?, el jardín y la escuela, y yo estaba transmitiendo a mi radio de México. Pensé, voy a transmitir desde el coche por si pasa un ómnibus y el ruido me arruina. ¿Qué ruido de ómnibus? De repente oigo un bombazo terrible, y fue la primera vez en mi vida que tras años de cubrir atentados, corriendo al lugar donde tuvo lugar, en la medida de la posibilidad, para llegar lo más rápido posible, lo presencié, vi una bola de fuego como levantando el ómnibus, y corrí, claro, no había nadie en el momento, empecé a tratar de, en medio de esas imágenes dantescas que uno ve, con las que soñé, por supuesto, varias noches, tratar de sacar heridos. Mi esposo me llamaba, porque él también oyó el bombazo de otro lado. Cuando yo quedaba ocupada la línea, entendió que yo ya estaba transmitiendo. Y después empezaron a venir los equipos de rescate, las ambulancias, todo eso. Y esto ya se vio después cuando yo me aparté. Y yo hablaba de responsabilidad y es también mostrar al otro lado. Por supuesto, hay miles de imágenes buenas y difíciles para compartir. Esta es una de las que para mí es más simbólica. Cuando entró la policía palestina a Jericó, fue en 93, 94, el comienzo del proceso de paz. Cuántas esperanzas había en ese momento, acá corriendo y tratando de subirme después al jeep de la policía palestina.
Mucha agua pasó bajo el puente desde entonces, lamentablemente, y no siempre agua muy potable. ¿Y a qué aludía yo a eso de mostrar la verdad en el terreno? ¿Cuáles son esos ejemplos de ser supuestamente ejemplar? Por ejemplo, en el Hospital Wolfson de Jolón, por dar uno de los temas, porque habría miles de cosas para contar. Ustedes escucharon también a Hodaya Ochberg, ¿verdad? Bueno, yo digo, si hubiera coordinado en la otra sala, hablé justo después que ella, y digo, eso es otro de los ejemplos, de las cosas lindas que hay. Acá es en el Hospital Wolfson de Jolón, donde llevan a cabo un proyecto humanitario impresionante que se llama Save a Child's Heart, salvar el corazón de un niño. Traen a niños con dolencias cardíacas de países donde no está desarrollada la medicina, inclusive países que no tienen relaciones con Israel, y los operan, les salvan la vida en el Hospital Wolfson de Jolón. Acá ven la enfermera israelí, una chica de África con sus acompañantes, la marrón, la segunda a la derecha, es de Kurdistán en Irak, y la otra una ingeniera palestina de Jenin, todas en un hospital israelí. Si uno lo cuenta afuera, uno va a decir propaganda sionista, inventado, pero yo lo vi directamente, y muchos más sirios también a los que no se puede sacar fotos. Aquí, por ejemplo, un voluntario israelí, que es el de la derecha, con una familia palestina a la entrada del Hospital Rambam de Haifa. Esto parte de la acción, del trabajo de una organización de voluntarios israelíes, cuya misión es acompañar a palestinos que vienen a recibir tratamiento en Israel. Acompañaron, los van a buscar al checkpoint, al puesto de control, los llevan, los esperan que termine el día de tratamiento, los devuelven al checkpoint para que no se sientan solos, para aliviarles en algo, y esto lo promovió alguien que perdió a su hermano en un atentado. Acá un cirujano israelí con una paciente palestina en el hospital Soroka de Beersheba, le saqué a los dos las fotos en una de las guerras en Gaza, y por supuesto todos juntos, los pacientes palestinos, los médicos israelíes judíos y médicos israelíes árabes, corriendo juntos al refugio cuando suena la alarma indicando que un cohete está en camino desde Gaza. Un hombre de Fatah, que era miembro de la policía palestina, herido por ataques de Hamas, en el hospital Barzilai de Ashkelon, donde recibió tratamiento. De más está decir que también él corría al refugio cuando había alarma indicando que un cohete salía desde Gaza. La de la izquierda, una uruguaya israelí en el hospital Carmel de Haifa, en el departamento de neonatos, con una compañera israelí árabe, otra israelí judía, en medio de la guerra en el Líbano en el 2006. Volviendo al Hospital Wolfson, una mujer siria en medio de la guerra, hace pocos meses es esto, esta foto la sacó el hospital, no la saqué yo, con su hijita, le salvaron la vida en medio de la locura en su país, recibe el tratamiento aquí. Este es el israelí que yo le decía, el que está a la derecha, que perdió a su hermano en un atentado y concibió esa organización de voluntarios para ayudar a los palestinos. La responsabilidad a la que yo aludía es mostrar también, yo siempre digo, mostrar la verdad o ser objetivo. Creo que no existe objetividad plena, ¿saben? No somos máquinas. Hay que no faltar a la verdad y ser ecuánime y ser justo, pero intelectualmente honesto, digamos. Pero eso de que una nota es totalmente objetiva, no son máquinas. Perdón, máquinas que las escriben las notas. Somos seres humanos los periodistas. Pero sí no faltar a la verdad. Y el no faltar a la verdad incluye también mostrar el sufrimiento de este lado. Como lo que pasa cuando un cohete impacta así en Ashkelon, o como quedó así destruido un departamento en el hospital de Nahariya, por un Katyusha disparado en Líbano, un Katyusha que también provoca esos incendios. No sé si recuerdan hace pocos años el atentado contra la familia Fogel en el asentamiento de Itamar. Terroristas entraron a la casa, los padres, 3 nenes chicos, los degollaron a todos. Fue el funeral en Jerusalén. Acá el segundo a la derecha era en ese momento ministro de Educación, Gideon Saar, viendo el impacto en una clase, en un liceo, creo que era en Beersheba, a raíz de el impacto de un cohete. Y esto no es para minimizar en absoluto el sufrimiento del otro lado, que lamentablemente es una realidad, pero creo que también hay que saber mostrar lo que pasa de este lado. Y la única razón que explica, la única forma de explicar por qué de este lado hay menos víctimas, por qué no se ven las imágenes que vemos también del otro lado, es por el sistema, porque acá hay una gran dedicación a la protección de la población. Esa clase habría estado llena, habrían muerto 20 chicos, si no hubiera sido por el sistema de alarmas. Donde yo saqué esa foto, el agujero ese, antes había una pared. Un impacto directo de un cohete Qassam desde la Franja de Gaza. Aquí solo una esquirla de un cohete en el kibutz Nir Oz, este chiquito divino jugando feliz porque él no había estado cuando le impactó. La alarma le
la alarma los salvó, y también el techo blindado, que ven ahí en todos los jardines de infantes y escuelas de lo que se llama Otefaza, o sea, las poblaciones adyacentes a la Franja de Gaza, hay protección especial para que los niños adentro puedan no sentir que la vida se les termina cada vez que oyen esa señal de alarma que ya conocen. Esto un cirujano argentino-israelí, doctor Ricardo Yaja, en el hospital de Nahariya, en la Segunda Guerra en Líbano, pegó una catiulla directo en el piso 4 del hospital y así quedó el departamento. Si no hubiera habido dedicación a pasar a todos a una parte subterránea del hospital, ahí por supuesto nadie cuenta el cuento. Yo creo que de esto vamos a pasar, quería compartir con ustedes unos mini secretos periodísticos, pero el tiempo creo que no lo permite. Aquí uno busca las lecciones también, aparte de la pasión, del disfrute de hacer lo que a uno le interesa, ¿qué nos deja? ¿Qué aprendemos durante el trabajo? Y esto va, creo que para cualquier cosa a la que ustedes decidan dedicarse, diferentes caminos por la vida. Esta escena es de un encuentro en el marco de un foro conocido aquí como Círculo de Padres o Foro de Familias, que está formado por israelíes y palestinos que perdieron a seres queridos en el marco del conflicto y que decidieron convertir el potencial de venganza, de intento de odio, en un intento de reconciliación. Y hablan ante jóvenes para explicar que con la venganza no se llega a nada y que hay que tratar de entenderse. Esto va más allá de posiciones políticas de cada uno, que me imagino que habrá diversas. Si ellos, habiendo pagado el peor precio, son capaces de algo así, quiere decir que cada uno puede realmente en la vida elegir por qué camino ir, salvo imponderables, más que nada problemas de salud que surgen. Todos nosotros tenemos una gran capacidad de influir en nuestras propias vidas. Si ellos pudieron con el sufrimiento que pasaron, lo doy como un ejemplo, habría tantos más, también nosotros podemos, porque en realidad, al fin y al cabo, la vida es nuestra. Muchas gracias, chicos. Por favor. Muchas gracias.